Es el 1 de marzo de 1995. En una casa de la Ciudad de México, el hombre que hasta hace unos meses fue dueño del país entero, está acostado en una cama, en huelga de hambre. Se llama Carlos Salinas de Gortari. Hasta hace muy poco, una sola palabra suya movía ejércitos, fortunas, destinos. Y ahora está ahí, tirado, protestando, mientras su mundo se derrumba pieza por pieza. Su hermano, detenido. Su país, en una crisis económica brutal. Su nombre, convertido de la noche a la mañana en sinónimo de todo lo que salió mal. Pocos días después, ese hombre se sube a un avión y se va de México. Empieza un exilio que lo llevará por Estados Unidos, por Cuba, por Canadá, hasta terminar en Irlanda, un país que no tenía tratado para entregarlo a la justicia mexicana. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Mientras el imperio de este hombre se caía a pedazos delante del mundo entero, había una mujer cuyo nombre llevaba años pegado al suyo en voz baja. Una de las actrices más amadas de la historia de la televisión en español, Adela Noriega. Y esa mujer, poco a poco, también empezó a borrarse del mapa. Detente conmigo en esa imagen, porque es el corazón de todo. Dos personas, un hombre y una mujer, los dos, en su momento, en la cima de sus mundos. Él, en la cima del poder político. Ella, en la cima del poder de la pantalla. Y los dos, con los años, desaparecieron, pero de maneras muy distintas. Él desapareció a lo grande, con escándalo, con titulares, con un país entero hablando de él. Ella desapareció en silencio, sin una sola explicación, como quien apaga la luz de un cuarto y cierra la puerta para siempre. Una desaparición ruidosa y una desaparición muda. Y la pregunta que vamos a perseguir hoy es por qué esos dos caminos, tan distintos, parecen cruzarse en un mismo punto secreto. Porque hay historias que el poder cuenta a su manera y hay historias que el poder prefiere que nadie cuente. Esta es de las segundas. Y por eso, durante más de 30 años, ha vivido en susurros, en rumores, en libros que pocos leyeron, en programas de medianoche. Hoy la vamos a sacar a la luz, ordenada y con honestidad, separando siempre lo que se sabe de lo que solo se dice. Porque tú mereces eso, la historia completa, sin que te traten como a una tonta que se traga cualquier chisme. Hoy no te voy a contar solo la historia de un presidente. Te voy a contar cómo el hombre más poderoso de México y la estrella más grande de su televisión terminaron unidos por un rumor que nadie ha podido probar y que nadie ha podido enterrar del todo en más de 30 años. Y quiero que entendamos algo desde el primer minuto, tú y yo. El poder de verdad no hace ruido, no grita, no amenaza en voz alta. El poder de verdad mueve las cosas en silencio, desde las sombras, y se asegura de que cuando algo le incomoda, simplemente desaparezca. Recuerda esa frase. El poder de verdad no hace ruido. La vas a necesitar para entender el final de esta historia. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo un economista formado en Harvard llegó a ser dueño absoluto de México en medio de la elección más sucia que se recuerda. Segundo, la versión que une a ese hombre con Adela Noriega, una versión que voy a contarte con todas sus fuentes, pero también con todas sus dudas, porque aquí no inventamos nada. Tercero, lo que pasó cuando ese poder se vino abajo entre sangre, traiciones y un exilio, y qué fue de la mujer en la sombra mientras todo ardía. Y cuarto, ¿dónde está él hoy, a sus casi 80 años? ¿Dónde está ella? ¿Y por qué la pregunta sobre Adela sigue viva mientras el poder guarda silencio? Te aviso cuando llegue cada una.
Pero para entender todo esto, primero tienes que entender qué clase de poder tenía este hombre. Porque no hablamos de un político cualquiera. Hablamos de alguien que, durante 6 años, tuvo en sus manos el país entero. Vámonos al principio. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. No venía de abajo, venía del poder mismo. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue senador y secretario de Estado. Su madre, Margarita de Gortari, fue una de las primeras mujeres economistas del país. Carlos estudió economía en la Universidad Pública de México y después se fue a Harvard, donde sacó una maestría y un doctorado. Era brillante, frío, calculador, de los que planean cada paso 10 movimientos antes de darlo. Quiero que entiendas qué clase de hombre era, porque eso explica todo lo que vino después. Salinas pertenecía a una nueva camada de políticos que México no había visto antes. Olvídate de los viejos caudillos de bigote y discurso encendido. Esta era gente joven que había estudiado en las mejores universidades del mundo, que hablaba inglés, que llegaba con gráficas y con teorías económicas bajo el brazo. Les decían los tecnócratas, y Salinas era el más brillante de todos ellos. Y aquí hay una paradoja que vale la pena mirar. Este hombre, frío, calculador, poco carismático, supo venderse al país entero como el gran modernizador. No tenía el encanto de un galán ni la labia de un orador de plaza. Lo que tenía era otra cosa, más poderosa. Tenía la máquina de la televisión de su lado. Y esa máquina puede tomar a un hombre gris y convertirlo en un líder admirado. Puede repetir su imagen tantas veces, en tantas pantallas, a tantas horas, que la gente termina creyendo lo que ve. Así se construyó la figura de Salinas en sus años buenos, a base de repetición, de portadas, de noticieros que hablaban bien de él. Y esa misma máquina, el día que dejó de convenirle, fue capaz de hacer lo contrario, de pintarlo como el villano de la película. Quien controla la pantalla, controla quién es héroe y quién es villano. Y por un tiempo, esa pantalla y ese hombre fueron uno solo. Un hombre pequeño de estatura, calvo, de sonrisa medida, que no levantaba la voz casi nunca, porque no le hacía falta. Cuando tienes el poder de verdad, no necesitas gritar para que te obedezcan. Basta con que sepan quién eres. Y desde muy joven, Salinas supo exactamente quién quería ser. El número 1, el que manda. Hay una historia que se cuenta de su infancia, oscura y reveladora, sobre un accidente con un arma de fuego cuando era apenas un niño. La menciono solo como lo que es, una versión que ha circulado en libros y reportajes, no como un hecho que yo pueda probarte aquí. Pero esa imagen, la de un niño marcado desde temprano por la tragedia y por el poder de su familia, acompañó a Salinas toda su vida. Porque él no llegó al poder por casualidad. Nació rodeado de poder, lo respiró desde la cuna y aprendió, desde muy chico, cómo se mueve y cómo se protege. Porque los Salinas eran una dinastía, no una familia común. El padre, Raúl Salinas Lozano, había sido un hombre fuerte del gobierno, senador, secretario de Estado, alguien que se movía en los círculos donde se decidía el destino del país. En esa familia, el poder no era una aspiración, era el aire que se respiraba en la mesa, en las conversaciones de sobremesa, en las relaciones que se cultivaban. Los hijos de esa casa crecieron sabiendo que estaban destinados a mandar, no a obedecer. Y de todos ellos, Carlos fue el que llegó más lejos, hasta lo más alto. Pero su hermano Raúl también hizo carrera en el gobierno. Los dos, hermanos,
moviéndose juntos por los pasillos del poder durante décadas. Recuerda ese apellido, Salinas, y recuérdalo en plural, porque cuando llegue la caída, no caerá solo un hombre, caerá una dinastía entera. Subió rápido, muy rápido. Antes de cumplir los 40, ya era secretario de Programación y Presupuesto, uno de los cargos más fuertes del gobierno. Y desde ahí dio el salto que lo cambiaría todo. En octubre de 1987, el partido que gobernaba México desde hacía casi 60 años, el PRI, lo eligió como su candidato a la presidencia. En aquel México, ser el candidato de ese partido era casi lo mismo que ser ya el presidente, porque ese partido no perdía, nunca. Y quiero que entiendas cómo funcionaba eso, porque para las generaciones de hoy suena casi a cuento. Durante más de 70 años, México tuvo elecciones, sí, pero el resultado se conocía de antemano. Siempre ganaba el mismo partido. Y al siguiente presidente no lo elegía el pueblo de verdad. Lo elegía, en la práctica, el presidente que estaba por irse, señalando con el dedo a su sucesor. A esa costumbre, la gente le puso un nombre que lo dice todo: el dedazo. El presidente saliente apuntaba con el dedo y ese al que señalaba se convertía, casi por arte de magia, en el próximo dueño del país. Así de concentrado estaba el poder, así de pocos decidían el destino de millones. A Salinas lo señaló ese dedo en 1987, y a partir de ese momento, su llegada a la presidencia parecía cosa hecha. Por eso lo de la caída del sistema dolió tanto, porque por primera vez en mucho tiempo, la gente había sentido que de verdad podía cambiar las cosas con su voto, y esa esperanza se apagó junto con las pantallas del conteo aquella noche de julio. Un hombre así, que llega al poder de esa manera, aprende una lección para toda la vida: que casi todo se puede controlar, que casi todo se puede arreglar desde arriba, incluso la verdad. Y aquí viene lo primero que te prometí. El 6 de julio de 1988 fue el día de la elección. Y pasó algo que México no ha olvidado nunca. Los primeros conteos de votos daban como ganador al candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces, de repente, el sistema de cómputo que contaba los votos, según las autoridades, se cayó, se descompuso, dejó de dar resultados. Cuando el sistema volvió, horas después, el ganador era otro: Carlos Salinas de Gortari. Imagínate esa noche. El país entero pegado al radio y a la televisión, esperando saber quién iba a gobernarlos los próximos 6 años. Los primeros números, los que sí se alcanzaron a conocer, apuntaban hacia la oposición. La gente en las calles empezaba a sentir algo nuevo, algo que en México casi no se conocía: la posibilidad de un cambio. Y justo en ese momento, en el instante exacto en que la oposición se veía arriba, las pantallas se apagaron. El conteo se detuvo. Silencio oficial. Las autoridades dijeron que el sistema de cómputo había fallado, que había que esperar. Y cuando por fin dieron los resultados, el cambio se había esfumado. El de siempre había ganado otra vez. Hasta el día de hoy, nadie ha podido probar al 100% qué pasó esa noche. Pero tampoco nadie ha podido convencer a los millones de mexicanos que sintieron, en carne propia, que les habían robado algo. Con los años, hasta figuras del propio partido en el poder reconocieron que aquella elección tuvo irregularidades. Y las boletas, la única prueba que habría aclarado todo de una vez por todas, terminaron quemadas por orden del Congreso en 1992. Así llegó al poder este hombre, con una pregunta encima que ya nunca se le iba a quitar. A eso, en México, le pusieron un nombre que se quedó para siempre:
La caída del sistema. Hasta el día de hoy, millones de mexicanos están convencidos de que esa elección fue un fraude, que a Salinas lo metieron a la presidencia por la puerta de atrás. ¿Sabes qué pasó con las boletas, con los votos de verdad, los que habrían aclarado todo? En 1992, por decisión del propio Congreso, las quemaron, las destruyeron. La prueba que habría dicho la verdad de aquella noche, convertida en cenizas. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo, porque tú viviste esos años. Tú te acuerdas de esa sensación, la de saber que las cosas importantes se decidían en lugares a los que la gente común nunca tenía acceso, la de intuir que te estaban mintiendo sin poder probarlo. Así empezó el poder de este hombre, con una sombra encima desde el primer día, y un poder que nace en la sombra, casi siempre en la sombra se mueve. Durante 6 años, Salinas gobernó México con mano firme. Privatizó empresas del Estado, vendió lo que era de todos a manos de unos pocos. Firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Se paseó por el mundo como el hombre que estaba modernizando México. Los medios lo aplaudían. Las portadas lo adoraban. Parecía intocable. Y aquí hay algo que pocos te explican. Durante esos años de gloria, Salinas no solo tenía el poder político, tenía el relato. Controlaba, en buena medida, la historia que el país contaba sobre sí mismo. Las grandes empresas que vendió pasaron a manos de un puñado de hombres que, de la noche a la mañana, se volvieron de los más ricos del planeta. Mientras tanto, al pueblo le vendían la idea de que México por fin se iba a parecer a los países ricos, que el progreso ya venía en camino. Muchos lo creyeron. Tú quizá lo creíste, en su momento, porque la televisión te lo repetía todas las noches. Y ese es el poder más grande de todos. No el de mandar al ejército, el de decidir lo que millones de personas creen que es verdad. Salinas tuvo ese poder, y un hombre que tiene ese poder también tiene cómo borrar de la historia oficial lo que no le conviene que se cuente. Y aquí es donde quiero que conectes las dos cosas. Si un hombre puede decidir lo que un país entero cree que es verdad, si puede convertir una elección dudosa en victoria oficial, si puede hacer que la prensa hable bien de él durante años, entonces ese mismo hombre, sin ninguna duda, tiene también la capacidad de hacer que una historia incómoda simplemente no exista. De que ninguna revista la publique, de que ningún noticiero la toque, de que una mujer, por famosa que sea, no encuentre un solo medio dispuesto a contar su versión. No hace falta ninguna orden escrita para eso. En un sistema así, todos entienden solos qué se puede tocar y qué no. Y por eso, durante más de 30 años, esta historia ha vivido en susurros, porque tocaba a alguien que tenía el poder de decidir, precisamente, qué historias se cuentan y cuáles se entierran. Y aquí hay algo que tienes que entender para que toda la historia tenga sentido. En aquel México, el poder político y el poder de la televisión iban tomados de la mano. La gran televisora del país, Televisa, y el gobierno no eran mundos separados. Se necesitaban, se cuidaban, se protegían entre ellos. La televisión decidía cómo veía el país a su presidente, y el presidente decidía muchas cosas que le convenían a la televisión. Era un matrimonio silencioso, pero un matrimonio al fin. Déjame explicarte cómo funcionaba ese matrimonio, porque es la clave de todo. La televisión llegaba a cada hogar de México, todas las noches. Decidía qué noticias veía la gente y cuáles no. Decidía cómo se contaba al presidente, si como un héroe modernizador o como un villano corrupto. Y el gobierno, a cambio,
tenía 1000 maneras de premiar o castigar a una empresa. Permisos, concesiones, contratos, publicidad oficial. Así que las dos partes se cuidaban la espalda. La televisión hacía ver bien al poder, y el poder dejaba crecer a la televisión. Era un trato que nadie firmaba, pero que todos entendían. Dentro de ese mundo, las estrellas de la televisión eran como joyas de la corona. Valían millones. Representaban a la empresa ante el país. Y por eso mismo, sus vidas privadas no eran del todo suyas. Una estrella que se metía en problemas podía manchar a la empresa, y una empresa manchada podía perder el favor del poder. Por eso, cuando algo amenazaba con salpicar a una de esas joyas, sobre todo si el salpicón tocaba al gobierno, la maquinaria entera se ponía en marcha para limpiar, tapar, silenciar. Sin ruido, siempre sin ruido. Y en el centro de ese mundo de la televisión brillaba una mujer, joven, hermosa, querida por millones. Adela Noriega. Recuerda ese nombre, porque cuando el poder político y el poder de la pantalla se cruzan, a veces se cruzan también las personas, y de ese cruce nacen las historias que nadie se atreve a contar. Porque imagínate el escenario. De un lado, el palacio del poder político, con sus secretos de Estado, su seguridad, sus silencios. Del otro, el mundo del espectáculo, con sus focos, sus cámaras, sus estrellas adoradas por millones. Dos mundos que parecían lejanos, pero que en aquel México dormían en la misma cama. Y en la frontera entre esos dos mundos, donde se tocan el poder y la fama, es donde ocurren las historias más explosivas, las que mezclan lo que más le interesa a la gente, el amor, el dinero, el poder y el secreto. La historia que te estoy contando hoy nace justo ahí, en esa frontera peligrosa, donde una de las mujeres más queridas del país se cruzó, según la versión, con el hombre que lo controlaba todo. Antes de seguir, déjame ponerle rostro a la persona que de verdad mueve esta historia por dentro. Porque el protagonista de los hechos es el hombre poderoso, pero el corazón de la historia es ella. Adela Noriega, la muchacha a la que descubrieron a los 12 años en un centro comercial, la que con 17 ya cargaba telenovelas que veía medio continente, la que entraba a tu casa cada noche a través de la pantalla y a la que tú querías como si fuera de tu familia. Esa mujer, en algún momento, según cuenta una versión que lleva décadas circulando, se cruzó con el hombre más poderoso de México. Y a partir de ahí, su vida nunca volvió a ser del todo suya. Para que sientas el tamaño de esta historia, tienes que recordar quién era Adela Noriega en esos años. Para entonces, no había en México una actriz más grande que ella. Era la reina. Empezó como villana juvenil en novelas como Principesa y Juana Iris, y con 17 años protagonizó Yesenia y Quinceañera, esta última junto a una jovencísima Thalía. Quinceañera fue tan importante que años después la nombraron entre las 10 telenovelas más influyentes de la historia de toda América Latina. Después vinieron María Isabel, El privilegio de amar, Amor real, Fuego en la sangre, novelas que paralizaban países enteros, que se veían de México a Argentina, de Los Ángeles a Bogotá. Tú la viste, tu mamá la vio, quizá tu hija también. Y eso es lo que hace que esta historia te duela de verdad y no sea solo política lejana. Porque Adela no era una desconocida, era parte de tus noches, de tus tardes, de los recuerdos de una época de tu vida que quizá hoy extrañas. A lo mejor veías sus novelas mientras tus hijos eran pequeños. A lo mejor las veías con tu madre, que ya no está.
A lo mejor lloraste con uno de sus finales, en una época en que tú misma estabas pasando por algo difícil. Esa mujer estuvo presente en tu vida de un modo en que un presidente jamás lo estuvo. Por eso, cuando descubres lo que pudo haber detrás de su sonrisa, no lo sientes como un chisme de famosos. Lo sientes como si te hubieran contado un secreto doloroso de alguien de tu propia familia. Adela tenía algo que el dinero no puede comprar. Una mezcla de belleza y de tristeza en la mirada que hacía que la gente la sintiera cercana, real, suya. Cuando lloraba en la pantalla, el país entero lloraba con ella. Y esa cercanía, ese amor de millones, la convertía en una de las personas más valiosas de la televisión mexicana. Una joya, como te decía, una de las más brillantes de toda la corona. Y las joyas, en ese mundo, no siempre pertenecen a quien las lleva puestas. Quiero que pienses en lo que eso significa de verdad, no como frase bonita. Adela trabajaba sin descanso, generaba fortunas con cada novela, era amada por millones. Y sin embargo, su tiempo no era suyo, su imagen no era suya, hasta su nombre artístico tenía dueño. Vivía como un ave en una jaula de oro, cantaba precioso, pero la jaula seguía siendo jaula, y la llave la tenía siempre alguien más. Y si encima de esa jaula una mujer cargaba un secreto que la conectaba con el centro mismo del poder político del país, entonces ya no era solo prisionera de una empresa, era prisionera de algo mucho más grande, de un silencio que no había elegido, de una historia que otros escribían por ella, de un poder que decidía, sin consultarla, qué se podía contar de su vida y qué no. Pero lo que casi nadie sabe es lo que vino después de ese cruce. Y para entenderlo, tenemos que ver cómo funciona el poder cuando algo amenaza con salir a la luz. Volvamos a la maquinaria. Imagínate cómo era ser una figura pública en aquel México. Si eras actriz, tu vida entera dependía de una empresa, de un contrato de exclusividad que decidía dónde trabajabas, cuánto cobrabas, qué imagen tenías. Y esa empresa, a su vez, dependía del favor del poder político. Así que, si tu nombre quedaba mezclado con el nombre del hombre más poderoso del país, tú dejabas de ser dueña de tu historia. Pasabas a ser un asunto de Estado, una pieza que había que mover, cuidar o esconder según conviniera. Y piensa en lo aplastante que es eso para una sola persona. De un lado, una mujer, talentosa, famosa, sí, pero al final una mujer sola, con su carrera y su cara. Del otro lado, el aparato entero de un Estado, el presidente, sus colaboradores, los servicios de seguridad, los medios que le debían favores, los abogados, el dinero, el miedo que todo eso genera. En una batalla así, no hay batalla. Hay una persona pequeña frente a una montaña, y la montaña ni siquiera necesita atacarla. Le basta con existir, con estar ahí, para que la persona pequeña entienda que no tiene cómo ganar. Por eso, si la versión fuera cierta, lo más probable es que Adela nunca haya tenido una verdadera opción. No la de pelear, no la de contar su verdad, no la de exigir nada. Cuando el poder de verdad te toca la vida, no te pregunta qué quieres. Te dice cómo van a ser las cosas. Y tú aprendes a vivir con eso, o aprendes a desaparecer. Adela, con los años, parece haber elegido lo segundo, desaparecer, que fue, quizá, la única forma de libertad que el sistema nunca le pudo quitar. Quizá tú conoces, en tu propia vida, lo que es quedar atrapada en una situación más grande que tú. Un secreto de familia que todos cuidaban, un asunto del que no se podía hablar, una verdad que te tocaba a ti, pero que otros
más poderosos que tú, decidían cómo se contaba. Si alguna vez te pasó algo así, entonces ya entiendes, mejor que nadie, lo que pudo haber sentido Adela. Y déjame decirte por qué te cuento todo esto con tanto cuidado, separando el hecho del rumor una y otra vez. Porque tú no eres como esa gente que se traga cualquier cosa que ve en internet. Tú viviste estos años, conociste a estas figuras, tienes memoria y tienes criterio. Mereces que alguien te cuente esta historia tratándote como lo que eres. Una persona inteligente que quiere la verdad, no el chisme barato. Y entre tú y yo, mientras la contamos con respeto, estamos haciendo algo importante. Estamos impidiendo que estas mujeres, las que el poder quiso borrar, se borren del todo. Porque mientras alguien recuerde su historia y la cuente con dignidad, ellas no desaparecen por completo. Y eso, tú y yo, hoy, se lo estamos dando a Adela. Y aquí viene lo segundo que te prometí. La versión dice así. Desde principios de los años 90, empezó a circular en México un rumor que crecía de boca en boca, que Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari mantenían una relación sentimental en secreto, que de esa relación habría nacido incluso un hijo. Y ahora pon mucha atención, porque aquí está la diferencia entre este canal y los que te venden humo. Nada de eso ha sido confirmado nunca, ni por él, ni por ella, ni por un solo documento que lo pruebe. Es una versión, una que mucha gente repite con total seguridad, pero que hasta hoy nadie ha podido demostrar. ¿Y quiénes la han sostenido públicamente? Gente con nombre y apellido, y por eso te lo cuento. El periodista de espectáculos Jorge Carvajal aseguró en el año 2020 que de esa relación había nacido un hijo, un joven que según él se llamaría Carlos Rodrigo Salinas Noriega y que viviría en Miami. La periodista Shanik Berman afirmó en un programa de televisión en 2024 que la relación sí existió e incluso dijo que había hijos. En ese mismo programa, otra de las presentes, Paola Durante, soltó una frase que se volvió viral, que a Adela no la habían dejado seguir trabajando porque estaba con Salinas. Y existe un libro titulado Los Escándalos, del escritor Rafael Loret de Mola, que relata una versión sobre un supuesto enfrentamiento en un hospital entre la primera esposa del expresidente y la actriz. Según ese relato, y te repito que es un relato de un libro, no una verdad probada, en algún momento dos mundos chocaron dentro de un hospital. De un lado, la esposa del presidente, del otro, la actriz, y en medio, hombres de seguridad del Estado, tratando de que ese choque jamás llegara a oídos del país. Si eso fuera cierto, sería el tipo de escena que un poder entero se mueve para enterrar. El tipo de secreto por el que se compran silencios y se cierran puertas. Pero fíjate en lo más importante. Aunque ese relato fuera falso de principio a fin, el solo hecho de que se publicara, de que se repitiera durante años, ya marcaba a Adela para siempre. Ya la convertía, ante los ojos de medio país, en la protagonista de un escándalo que ella siempre negó. Y esa es la trampa más cruel de todas. Para hacerle daño a una mujer, a veces ni siquiera hace falta que algo sea verdad. Basta con que suene lo bastante jugoso para que la gente quiera creerlo. A los hombres poderosos, los rumores resbalan. A las mujeres, se les quedan pegados a la piel para toda la vida. En el año 2021, el periodista Beto Tavira retomó parte de este asunto en un podcast llamado Dinastías del Poder. Y hay un dato que demuestra hasta qué punto este rumor venía de lejos. Ya en 1993, cuando Salinas todavía era presidente, una periodista del diario Reforma le preguntó a Adela, directamente,
si había tenido pretendientes fuertes del mundo de la política y del espectáculo. O sea, que la sospecha ya andaba en el aire mucho antes de que existieran las redes sociales, mucho antes de los podcasts, mucho antes de que se viralizara nada. La pregunta perseguía a Adela desde que era una mujer muy joven, como una etiqueta que le colgaron y que nunca pudo arrancarse. Años después, en internet, apareció una fotografía. En ella se veía, supuestamente, a Adela y a Salinas junto a un niño. Esa imagen encendió todo de nuevo. La gente empezó a especular que el niño era el hijo secreto. Algunos llegaron a decir que ese niño era, ni más ni menos, el cantante Peso Pluma. Pero atención, porque esto importa. Nunca se confirmó que esa foto fuera real ni qué mostraba en verdad. Y la teoría del cantante fue desmentida por completo, sin ningún sustento. Así de frágil es el terreno sobre el que se construyó toda esta leyenda. Una foto dudosa, unas declaraciones, un libro y muchísimo silencio de los que de verdad sabrían la verdad. Pero escúchame con atención, porque esto es clave. Nada de eso está probado. Son declaraciones, son libros, son relatos, no son actas ni sentencias. Y por respeto a ti, y por respeto a la verdad, no te lo voy a vender como un hecho, te lo cuento como lo que es. Una versión que lleva 30 años, sin pruebas y sin desmentido definitivo. Y quiero que valores eso, porque marca la diferencia. Hay canales que te contarían todo esto como si fuera un hecho probado. Te dirían, con total seguridad, que tuvieron un hijo, que se casaron en secreto, inventándose hasta los diálogos. Yo no te voy a hacer eso, porque a una mujer que lleva décadas en silencio, lo último que merece es que sigamos inventando sobre su vida. Y porque a ti, que viviste estos años y tienes memoria, no te voy a tratar como a alguien que se traga cualquier cosa. Lo que es hecho, te lo digo como hecho. Lo que es versión, te lo digo como versión. Y lo que es mentira comprobada, te lo digo para que no caigas en ella. Esa honestidad, en un tema tan turbio como este, es lo único que de verdad vale. Y hay un detalle que demuestra hasta dónde llegó la locura de este rumor. Hace pocos años, en internet, alguien aseguró que ese supuesto hijo sería nada menos que el cantante conocido como Peso Pluma. Esa teoría fue desmentida por completo. No tiene ningún sustento. La propia productora Carla Estrada, amiga de Adela, pidió en 2023 que la dejaran en paz y dijo claramente que Adela no ha tenido hijos. ¿Ves cómo funciona esto? A una mujer callada se le cuelga cualquier historia. Cuanto más se esconde, más le inventan. Y es importante que entiendas por qué un rumor así no muere nunca, por más años que pasen. Porque tiene todos los ingredientes que el ser humano no puede resistir. Un hombre poderoso, una mujer hermosa, un amor prohibido, un hijo secreto y sobre todo, una ausencia que nadie explica. Si Adela hubiera salido a dar 1000 entrevistas, a mostrar su vida, a contar dónde estaba y con quién, el rumor se habría desinflado solo. Pero hizo lo contrario. Se borró. Y el silencio, para un rumor, es como la gasolina para el fuego. Cada año que ella callaba, la historia crecía. Cada década de ausencia la hacía más grande, más misteriosa, más imposible de soltar, hasta convertirla en lo que es hoy, una de las grandes leyendas no resueltas del espectáculo en español. Una pregunta que pasa de generación en generación sin que nadie la conteste nunca. Ahora, lo único que la propia Adela ha dicho sobre todo esto, con su voz, fue en 1999. En el programa Despierta América,
Le preguntaron de frente por su supuesta relación con el expresidente, y ella lo negó. Lo negó de manera tajante y describió lo que esos rumores le habían hecho con una sola palabra. Dijo que había sido algo terrible. Detente en esa palabra. Terrible. No dijo molesto. No dijo incómodo. Eligió una palabra dura, pesada, para describir lo que sentía al cargar con un rumor que ella juraba falso. Y piensa en la posición imposible en la que la ponían. Si negaba con calma, dirían que ocultaba algo. Si se enojaba, dirían que reaccionaba así porque le habían tocado una herida real. Si callaba, dirían que el silencio confirmaba todo. No había salida buena. Hiciera lo que hiciera, la sospecha ganaba. Así funciona ese tipo de rumor cuando cae sobre una mujer. Es un cuarto sin puertas, y cuanto más te mueves dentro, más parece que escondes algo. Mientras tanto, ¿cuántas veces tuvo que sentarse el expresidente frente a una cámara a jurar que nunca tuvo nada que ver con ella? ¿Cuántas veces le exigieron a él demostrar su inocencia, como se la exigían a ella? Esa es la diferencia. A ella la obligaron a defenderse en público. A él lo protegió el silencio del poder. Y esa desigualdad, esa de quién tiene que dar la cara y quién no, lo dice todo sobre el mundo en el que esta historia ocurrió. Y aquí quiero que sientas lo que ella pudo sentir. Una mujer joven, en lo más alto de su carrera, teniendo que sentarse frente a millones de personas a defender su vida privada, a jurar que algo no era verdad, sabiendo que la mitad del país no le iba a creer. Eso también es una forma de violencia, la de obligarte a demostrar tu inocencia por algo que quizá nunca hiciste. Quédate con esa imagen, la de una mujer obligada a defenderse, mientras el hombre poderoso, del otro lado, no tenía que dar explicaciones a nadie. Porque así funciona el poder. El poder de verdad no hace ruido, no da entrevistas para defenderse, no lo necesita. Deja que sea la mujer la que cargue con el peso de la sospecha, mientras él sigue su camino como si nada. Y fíjate en lo inteligente y lo cruel que es eso. El poder no tiene que ensuciarse las manos. No tiene que amenazar, ni gritar, ni salir a desmentir nada. Le basta con guardar silencio y dejar que la maquinaria del rumor haga el trabajo sucio sola. Mientras todos miran a la mujer, la juzgan, la persiguen, le exigen explicaciones, el hombre poderoso desaparece del foco, tranquilo, intocado. El escándalo se queda pegado a ella. A él se le resbala como el agua. Esa es la forma más perfecta de poder que existe, la que ni siquiera necesita actuar para ganar, solo necesita callar y esperar mientras otro carga la culpa. Y mientras todo esto pasaba en el terreno de los rumores, en el mundo real, el poder de Salinas empezaba a tambalearse. Y cuando un poder así se cae, se lleva muchas cosas por delante. Porque una cosa es ser todopoderoso cuando todo va bien, y otra muy distinta es seguir siéndolo cuando empieza a correr la sangre. Y a este hombre, justo cuando parecía intocable, el suelo se le empezó a abrir bajo los pies. Lo que vino fue uno de los años más oscuros de la historia moderna de México. Un año que tú, si lo viviste, no has podido olvidar. Un año de balazos, de traiciones, de un país entero conteniendo la respiración. Y en medio de todo ese derrumbe, la pregunta que a nosotros nos importa seguía ahí, latiendo en silencio. ¿Qué pasaba, mientras tanto, con la mujer cuyo nombre llevaba años pegado al de este hombre? Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si sientes esa mezcla de coraje y de tristeza que dan las historias donde el poderoso siempre gana y la mujer siempre paga,
Déjamelo saber, porque historias como esta no se cuentan para hacer ruido, se cuentan para que no se olviden. Aquí viene lo tercero que te prometí. El año 1994 fue el principio del fin para Carlos Salinas. En enero, estalló un levantamiento armado en el sur del país, en Chiapas. El mundo entero vio que el México moderno, que Salinas presumía, tenía debajo una herida enorme. El 1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, el gran orgullo de Salinas, un grupo de indígenas armados se levantó en Chiapas. Era el contraste más brutal que se pueda imaginar. Mientras el presidente celebraba que México entraba al primer mundo, en el sur del país, miles de personas se alzaban porque vivían en la pobreza más absoluta, olvidadas por todos. El sueño de modernidad y la realidad de la miseria, chocando el mismo día, a la vista del planeta entero. Fue el primer golpe serio al relato perfecto que Salinas había construido durante años. La primera grieta visible en la fachada, y a partir de ahí, una grieta llevó a otra y otra, hasta que toda la fachada se vino abajo. Y en marzo pasó lo impensable. El hombre que iba a sucederlo en la presidencia, el candidato Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a tiros en plena campaña, en Tijuana, delante de todos. Si tú vivías en esos años, te acuerdas perfecto de dónde estabas cuando lo mataron. Fue el 23 de marzo de 1994. Colosio caminaba entre la gente, en un mitin, en un barrio popular de Tijuana, y de pronto sonó el disparo. Y el hombre que iba a ser presidente cayó al suelo, rodeado de su propia gente. México se paralizó. Nunca, en la historia reciente del país, había pasado algo así. Y hasta el día de hoy, después de tantas investigaciones, tantos libros, tantas teorías, sigue sin estar del todo claro quién dio la orden. Si fue un asesino solitario, o si detrás hubo algo más grande, algo que tocaba al poder mismo. Esa duda, igual que la de la elección de 88, todavía persigue el nombre de Salinas. Y como si un magnicidio no fuera suficiente, ese mismo año, en septiembre, mataron a otro hombre fuerte del poder, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido en el gobierno. Y resulta que Ruiz Massieu no era cualquiera para la familia Salinas. Había sido cuñado del expresidente. 2 muertes, 2 hombres del círculo más cercano del poder, en un solo año. México sentía que algo se estaba pudriendo en lo más alto, aunque nadie pudiera nombrarlo del todo. México se paralizó de horror. Nunca se aclaró del todo quién dio la orden. Y en septiembre de ese mismo año, otro magnicidio. José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido y excuñado de Salinas, también fue asesinado. Y entonces, el escándalo entró en la propia familia del expresidente. Su hermano, Raúl Salinas de Gortari, fue detenido en 1995. Lo acusaron de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. Lo acusaron de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, de una fortuna escondida que nadie podía explicar. El apellido Salinas, que había sido sinónimo de poder absoluto, se convirtió en sinónimo de corrupción y de sangre. Lo de Raúl fue de novela, de las que el propio canal de su familia habría podido producir, valga la ironía. Cuando empezaron a investigarlo, fueron apareciendo cuentas en el extranjero, propiedades, una fortuna enorme que un funcionario público jamás habría podido juntar con su sueldo. Cientos de millones de dólares regados por bancos de medio mundo, dinero cuyo origen nadie podía explicar. Y ese dinero no salía de la nada. Eran los años en que el gobierno vendía las empresas que habían sido de todos los mexicanos. Los teléfonos,
los bancos, las grandes compañías que el Estado había construido durante décadas, pasaron a manos privadas. Alia, y muchas de ellas, casualmente, terminaron en manos de un puñado de hombres muy cercanos al poder. Hombres que de la noche a la mañana se convirtieron en algunos de los más ricos del planeta. Mientras tanto, ¿qué recibía la gente común? La promesa de que todo eso traería prosperidad para todos. Una promesa que, para millones de familias, nunca llegó. Lo que llegó, en cambio, fue la crisis, las deudas, la pérdida de lo poco que tenían. Unos pocos se hicieron inmensamente ricos, y muchos, muchísimos, se hicieron más pobres. Ese fue el verdadero saldo de aquel sexenio que la televisión nos pintaba como una época de oro. Y mientras tanto, las acusaciones más graves, que había sido el autor intelectual del asesinato de su excuñado, el hermano del hombre que había gobernado México, en prisión, acusado de homicidio y de enriquecimiento ilícito, pasaría años tras las rejas antes de recuperar su libertad en 2005. Y aquí quiero que pienses en algo, con honestidad. Mientras una sola familia manejaba fortunas que no caben en la imaginación, ¿cómo estaba tu familia en esos años? ¿Cómo estaba la mía, contando monedas a fin de mes, apretándose el cinturón, aguantando? Esa es la injusticia que tú conoces de memoria, porque la viviste. Y 20 días después de que Carlos dejara la presidencia, México cayó en una crisis económica devastadora. Familias enteras lo perdieron todo. Negocios cerraron. Deudas que se multiplicaron de un día para otro. A esa crisis le pusieron varios nombres: el efecto tequila, el error de diciembre. Pero detrás de esos nombres elegantes había drama real, del de verdad, del que duele. Gente que había pedido un crédito para comprar su casa y de pronto debía el triple. Pequeños negocios que cerraron de la noche a la mañana. Familias que perdieron el patrimonio de toda una vida. Mientras tanto, ¿quién pagó por todo eso? ¿Fue a la cárcel alguno de los responsables de verdad? La respuesta la conoces. Casi nadie. Y el hombre que había gobernado durante todo ese sexenio, el que había prometido llevar a México al primer mundo, se convirtió en cuestión de meses en el villano de la historia, el más odiado, el que cargaba con la culpa de todo. Hizo una huelga de hambre que duró apenas un día y medio en señal de protesta, y poco después hizo lo que hacen los poderosos cuando el suelo se les abre bajo los pies. Se fue. Se exilió lejos, muy lejos. Anduvo por Estados Unidos, por Cuba, por Canadá, hasta instalarse en Irlanda, un país que no tenía cómo entregarlo a la justicia de México. Piensa en ese detalle, porque dice mucho. De todos los países del mundo, terminó en uno que no tenía tratado para devolverlo a México si la justicia lo reclamaba. No fue casualidad, fue cálculo. El mismo cálculo frío de toda su vida, el del hombre que piensa 10 movimientos antes de dar uno. Mientras millones de mexicanos sufrían las consecuencias de la crisis, sin poder huir a ningún lado, atados a sus deudas y a su realidad, él se instalaba a salvo, lejos, en una isla del otro lado del océano. Esa es otra de las diferencias entre el que tiene poder y el que no. El poderoso, cuando las cosas se ponen feas, tiene a dónde irse. La gente común se queda a aguantar el temporal donde le tocó nacer. Desde aquella isla, Salinas observó cómo pasaban los años, cómo se calmaban las aguas, y esperó el momento de volver, porque sabía que ese momento, tarde o temprano, iba a llegar. Desde allá, a salvo, dio sus declaraciones, escribió, se defendió, y esperó, con la paciencia de siempre, a que la tormenta pasara. Porque eso también lo sabe hacer el poder.
esperar. Y aquí, otra vez, quiero que te acuerdes de lo que tú viviste. Porque a lo mejor tú fuiste una de esas personas. A lo mejor en tu casa se sufrió esa crisis. A lo mejor tus padres o tú misma perdieron algo en esos años, mientras unos pocos se llenaban los bolsillos. Millones de familias como la tuya pagaban la cuenta. El hombre que había sido dueño de México se convirtió en el hombre más odiado de México. Hizo una huelga de hambre que duró apenas un día y medio, y después se fue. Se exilió, vivió en Estados Unidos, en Cuba, en Canadá, y al final se instaló en Irlanda, un país que no tenía cómo entregarlo a la justicia mexicana. Desde allá, lejos, prestó declaración un par de veces ante las acusaciones que llovían sobre su familia. Y mientras todo eso ocurría, mientras el imperio Salinas ardía, ¿qué pasaba con la mujer en la sombra? Esa es la parte que más duele, porque mientras el escándalo del poder llenaba todas las portadas, Adela seguía trabajando, seguía sonriendo en la pantalla, seguía siendo la reina de las telenovelas, como si nada de eso la tocara. Pero por dentro, según la versión que muchos sostienen, cargaba un secreto que la conectaba con el centro mismo de toda esa tormenta. Y una mujer no puede vivir para siempre cargando algo así. Tarde o temprano, ese peso te empuja a desaparecer. Y aquí está el contraste que parte el alma. Mientras el país se incendiaba, mientras los magnicidios y la crisis y la cárcel llenaban las portadas, Adela seguía grabando, seguía siendo la reina de las telenovelas. Seguía entrando a tu casa cada noche, hermosa, sonriente, llorando en cámara las penas de los personajes que interpretaba. Y tú, del otro lado de la pantalla, no tenías ni idea de que esa mujer podía estar cargando, en su vida real, un peso mucho más grande que cualquier guión. Imagínate la actuación que eso requiere, no la de la novela, la de la vida. Sonreír cuando por dentro te derrumbas. Salir a trabajar como si nada, mientras el mundo del que quizá formabas parte se cae a pedazos. Tú sabes lo que es eso, porque tú también has tenido que poner buena cara en días en que por dentro te estabas rompiendo. Salir a trabajar, atender a la familia, sonreír en la tienda, mientras cargabas un dolor que no podías contarle a nadie. Esa fuerza callada, esa de las mujeres que aguantan sin quejarse, Adela la conocía de memoria, y tú también. Por eso, cuando una mujer así, después de tantos años de aguantar en silencio, decide simplemente irse, no es un capricho, es agotamiento. Es el cansancio de toda una vida cargando algo que otros decidieron por ella. Y a una mujer agotada de esa manera, lo único que de verdad le queda por desear es paz, silencio, que la dejen, por fin, en paz. Y mientras ella deseaba eso, lo más sencillo y lo más humano del mundo, que la dejaran en paz, el hombre al que su nombre estaba atado seguía moviéndose en otra liga. Una donde los problemas se resuelven con dinero, con abogados, con países sin tratados de extradición, con el tiempo a favor. Dos personas tocadas por la misma historia y dos destinos completamente distintos según el poder que cada uno tenía en las manos. Él, con todas las herramientas para sobrevivir y reinventarse. Ella, con una sola salida posible, esconderse del mundo entero y rezar para que la olvidaran. Piensa en lo sola que debió sentirse. Si la versión fuera cierta, imagínate guardar un secreto que no puedes contarle a nadie, no a tus amigas, no a la prensa, no al público que te adora, un secreto que te pertenece a ti, pero que no puedes tocar, porque detrás está un poder que te sobrepasa. Eso es una soledad
que pocas personas en el mundo han conocido. Y piensa en lo que eso le hace a una persona, año tras año. Sonreír en las entrevistas, posar para las portadas, recibir el cariño de millones que creen conocerte, y volver a tu casa, cerrar la puerta y quedarte a solas con algo que no le puedes contar a nadie. Ni a tu mejor amiga, porque podría hablar, ni a un periodista, porque lo publicaría, ni siquiera, quizá, a tu propia familia, para protegerlos. Cargar un secreto así es como cargar una piedra dentro del pecho, una que nadie más puede ver, pero que tú sientes todo el tiempo, en cada respiración. Y con los años, esa piedra te va doblando la espalda, te va apagando por dentro, aunque por fuera sigas brillando, hasta que un día, simplemente, ya no puedes más, y eliges la única medicina que te queda: desaparecer. Quedó un rastro, sin embargo. Quedaron las declaraciones de los periodistas. Quedó el libro. Quedó esa fotografía dudosa que circuló en redes. Quedaron las telenovelas de ella, intactas, hermosas, donde una mujer interpretaba a otras mujeres que también sufrían en silencio. Y hay algo casi escalofriante en eso. Adela se pasó la carrera interpretando a mujeres que callaban su dolor, mujeres atrapadas en matrimonios que no eligieron, en familias que las despreciaban, en secretos que no podían contar. Hacía llorar a millones interpretando a ese tipo de mujer. Y resulta que, según la versión que recorre México desde hace décadas, ese tipo de mujer también podía ser ella misma, una que sufría en silencio, una que ponía buena cara, una que guardaba un secreto que no podía tocar. A lo mejor por eso conectaba tanto con la gente, porque cuando lloraba en cámara no estaba fingiendo del todo, sabía de qué hablaba. Y tú, del otro lado de la pantalla, lo sentías, aunque no supieras explicar por qué. Y quedó sobre todo una pregunta que el tiempo no ha logrado borrar. Si nada de esto era verdad, ¿por qué Adela, en su mejor momento, decidió desaparecer del mundo para siempre? Y esa pregunta tiene dos respuestas posibles, y las dos son tristes. La primera, que la versión sea cierta, al menos en parte, y que Adela cargara un secreto tan grande, tan ligado al poder, que la única forma de vivir con él fuera lejos de todas las cámaras. La segunda, que la versión sea falsa, un invento que creció solo, y que Adela se haya hartado de que su vida entera girara alrededor de una mentira que no podía desmentir, que haya decidido que prefería el silencio total antes que seguir peleando contra un fantasma. Fíjate bien, en las dos respuestas, la que pierde es ella. En las dos, su libertad y su tranquilidad quedaron destruidas por algo que la conectaba con un hombre poderoso. Fuera real ese vínculo, o fuera inventado. Y ese, créeme, es el resumen más honesto de toda esta historia. Cuando el nombre de una mujer común, o de una mujer famosa, se cruza con el nombre del poder, casi siempre es ella la que termina pagando la cuenta, con o sin culpa. Aquí viene lo cuarto que te prometí. ¿Dónde están hoy los protagonistas de esta historia? Empecemos por él. Carlos Salinas de Gortari está vivo. Tiene casi 80 años. Con el tiempo, volvió a pisar México, ya sin el escándalo encima como antes. Y ese regreso es una lección por sí mismo. El hombre más odiado de México, el que tuvo que huir entre acusaciones y crisis, fue volviendo poco a poco, primero de visitas cortas, después con más calma, hasta que su presencia dejó de ser un escándalo. El tiempo, que para la gente común a veces no perdona nada, para los poderosos suele ser un gran aliado. Limpia, suaviza, hace que la gente olvide.
Las nuevas generaciones ya casi no saben quién fue, qué hizo, de qué se le acusó. Y los que sí lo vivieron, con los años, fueron bajando la voz. Así sobrevive el poder, no solo con dinero y con influencias, también con paciencia, esperando a que el escándalo de hoy se vuelva la nota al pie de página de mañana. A Adela, en cambio, el tiempo no le devolvió nada, porque ella no tenía un aparato que la rehabilitara, ni libros que escribir, ni entrevistas cuidadas que conceder. Solo tenía su silencio. Y el silencio, a diferencia del poder, no negocia con el tiempo. Solo se hace más profundo. Su hermano Raúl pasó años en prisión y recuperó su libertad en 2005. El expresidente escribió libros defendiéndose, dando su versión de la historia, tratando de limpiar su nombre ante la opinión pública. Con el tiempo, Salinas rehizo su vida personal. Tras dejar la presidencia, se divorció de su primera esposa, Cecilia Ocelli, y se casó con otra mujer, Ana Paula Gerard, una economista mucho más joven que él. Tuvo hijos, formó una nueva familia, siguió moviéndose en los círculos del poder y del dinero, como pez en el agua. Porque eso es lo que distingue a los verdaderamente poderosos. No que nunca caigan, que siempre se levantan. Mientras millones de mexicanos cargaban durante años las consecuencias de aquella crisis, él rehacía su vida con relativa comodidad, escribía sus libros, daba alguna entrevista cuidada y poco a poco volvía a aparecer en México sin el escándalo pegado al cuerpo como antes. Hoy, en 2026, Carlos Salinas de Gortari tiene casi 80 años. Sigue vivo, sigue dando su versión de la historia cada vez que puede. Y, sobre el tema que nos trajo hasta aquí, sobre Adela, sobre el supuesto hijo, sobre todo ese asunto, ha guardado siempre el mismo silencio elegante. El silencio de quien no tiene que dar explicaciones porque sabe que el tiempo y el poder juegan de su lado. El poder, ya ves, casi siempre encuentra la manera de sobrevivir, de reacomodarse, de seguir adelante. ¿Y ella? Adela Noriega desapareció de la televisión en 2008, después de su última telenovela, Fuego en la Sangre, y nunca volvió. Durante años, ni siquiera se sabía si estaba viva. Corrieron rumores de que había muerto, todos falsos. Y fíjate en la crueldad de ese vacío. Pasó un año sin saber nada de ella. Pasaron 5, pasaron 10. Y como el silencio era total, la gente empezó a llenar ese vacío con las historias más oscuras. Que estaba enferma, que se había desfigurado, que había muerto y la familia lo ocultaba. Cada cierto tiempo, alguien aseguraba que Adela había fallecido y la noticia corría como pólvora hasta que se descubría que era mentira. Imagínate lo que es para una persona viva leer cada cierto tiempo que la dan por muerta. Ese es uno de los precios más extraños y crueles de haber sido tan famosa y haberse ido tan en silencio. El público no soporta no saber, y cuando no sabe, inventa. Y en medio de tanto invento, de tanta teoría, de tanto rumor, se nos olvida lo esencial, que detrás del misterio hay una persona de carne y hueso, una mujer que hoy ronda los 56 años, que en algún lugar de Miami o de la Ciudad de México se levanta cada mañana, se prepara un café y mira por la ventana. No un enigma, no una leyenda, una señora que un día fue la reina de la televisión y que decidió que el resto de su vida sería solo suya. Y si algo merece esa mujer, después de todo lo que cargó, es que cuando contemos su historia, lo hagamos con respeto, sin inventarle hijos, sin ponerle palabras que nunca dijo, solo con la verdad y con el cariño de quienes la vimos brillar. Hoy se cree que vive en Miami,
dedicada a los bienes raíces y a la joyería, según múltiples reportes. En junio de 2025, el periodista Lalo Carrillo aseguró que había sido vista en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Y mira la ironía de todo esto. Adela hizo todo lo posible por desaparecer, porque la olvidaran, porque la dejaran tranquila. Y sin embargo, casi 20 años después de irse, su nombre volvió a explotar con más fuerza que nunca. En 2025, Adela Noriega fue tendencia otra vez. Millones de búsquedas, una generación entera de jóvenes que ni siquiera vio sus novelas, descubriendo a esta mujer hermosa y misteriosa que se borró del mapa, y con ella, inevitablemente, volvió a sonar el nombre de Salinas. Los dos, unidos para siempre por una historia que ninguno de los dos ha confirmado jamás. Esa es la maldición de los grandes silencios, que el público nunca los deja descansar. Cuanto más se esconde alguien, más lo buscan. Cuanto más calla, más hablan de él. Adela quería ser olvidada y se convirtió en leyenda. Salinas quería ser recordado como un gran reformador y se convirtió en uno de los nombres más polémicos de la historia de México. A ninguno de los dos le salió la vida como la había planeado, pero uno de los dos, al menos, pudo escribir sus propios libros para defenderse. El otro, no. Y esto, Adela no es la primera ni será la última. La historia, la de México y la del mundo entero, está llena de mujeres cuyos nombres quedaron pegados a los de hombres poderosos y que terminaron pagando un precio que ellos nunca pagaron. Mujeres que fueron amadas en secreto y escondidas en público. Mujeres a las que se usó como adorno en los buenos tiempos y se borró en los malos. Mujeres cuyas versiones de la historia nunca conoceremos, porque nunca las dejaron hablar. A los hombres del poder la historia los recuerda con nombre y apellido, con estatuas, con calles, con libros. A las mujeres que estuvieron a su lado, muchas veces solo las recuerda como un rumor, como una sombra, como un asterisco al pie de la biografía de él. Por eso este canal cuenta sus historias, para sacarlas de la sombra, para que dejen de ser un asterisco y vuelvan a ser personas. Así que está viva, discreta, lejos de todo, pero viva. Y aquí está el contraste que lo dice todo. Él, el hombre poderoso, sobrevivió al escándalo, escribió sus libros, dio su versión, siguió adelante a la vista de todos. Ella, la mujer, tuvo que borrarse del mundo para encontrar paz. Él habló, ella calló, y ese silencio de ella pesa más que todos los libros de él. Porque el poder de verdad no hace ruido, y tampoco deja que hagan ruido los que podrían incomodarlo. Si la versión que recorre México desde hace 30 años tiene, aunque sea una parte de verdad, entonces el silencio de Adela no es casualidad. Es el silencio que el poder necesita para seguir siendo poder. Y si no es verdad, si todo fue un rumor inventado, entonces estamos ante algo igual de doloroso. Una mujer cuya vida quedó marcada para siempre por una historia que ella jura que nunca pasó. Una mujer obligada a huir de su propia fama, porque la fama, en lugar de protegerla, la convirtió en blanco. De cualquiera de las dos maneras, ella perdió. Y él, no. Y eso es lo que de verdad debería indignarnos a todos. No el rumor en sí, no el chisme. Lo que indigna es el patrón, que en una historia donde hay un hombre con todo el poder del mundo y una mujer con solo su fama y su cara, sea siempre ella la que termina rota, escondida, borrada. Él pudo equivocarse, caer, ser acusado de las cosas más graves, y aún así rehacer su vida y escribir su versión. Ella, sin que se le haya probado nada, sin un solo cargo, sin una sola acusación formal, lo perdió todo.
su carrera, su tranquilidad, su lugar en el mundo. ¿Te parece justo eso? A mí tampoco. Y a ti, que has visto este patrón repetirse toda la vida, estoy seguro de que tampoco. ¿Sigue funcionando así el mundo? Mira a tu alrededor. Mira cuántas veces, todavía hoy, el hombre poderoso sale ileso y la mujer paga la cuenta. En la política, en el espectáculo, en las casas comunes y corrientes, como la tuya y la mía. Y fíjate en la doble vara, porque es de las cosas que más coraje dan. A un hombre con poder, un escándalo amoroso casi lo engrandece. Se cuenta entre risas, como una hazaña, como una prueba de que es un conquistador. A una mujer, el mismo escándalo la entierra, la marca, la convierte en la otra, en la interesada, en la que se metió donde no debía. Salinas, fuera verdad o no aquella historia, siguió su vida, se volvió a casar, escribió libros, regresó al país. A él el rumor no le quitó nada. A Adela, en cambio, el mismo rumor le costó la tranquilidad, la reputación frente a una parte del público y al final, la carrera entera. Y tú has visto esto toda la vida, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, en el pueblo. Al hombre se le perdona, a la mujer se le señala. Él sigue adelante. Ella carga la vergüenza que ni siquiera le corresponde. Por eso esta historia, aunque sea de famosos y de presidentes, en el fondo te habla a ti, de tu propia vida, de lo que tú y tantas mujeres de tu generación tuvieron que aguantar en silencio. Cambian los nombres, cambian las épocas, no cambia quién se hunde y quién se salva. Y por eso esta historia, aunque parezca un chisme viejo de famosos y de presidentes, en el fondo te habla del mundo en que tú viviste y en el que todavía vivimos. Un mundo donde el que tiene poder casi siempre tiene también la última palabra sobre la verdad, donde la versión del fuerte se vuelve historia oficial y la voz del débil se pierde en el ruido. Mira las noticias de hoy. ¿Cuántas veces sale un hombre poderoso de un escándalo como si nada, mientras la mujer que estuvo a su lado queda destrozada para siempre? Cambian los nombres, cambian los años, pero el guión es el mismo de hace 30, de hace 50, de hace 100 años. Por eso contar estas historias no es revolver el pasado por morbo, es aprender a reconocer el patrón, para que cuando lo veas otra vez, en otra mujer, en otra época, sepas exactamente lo que estás mirando, y no te lo cuenten como si fuera nuevo. Tú ya lo conoces, lo has visto toda tu vida, y por eso esta historia, la de Adela y el hombre más poderoso de México, te toca tan adentro. Quiero terminar donde empezamos. En aquel 1995, con un hombre poderoso acostado en una cama, viendo cómo su imperio se derrumba, a punto de huir del país. El mundo entero tenía los ojos puestos en él, en su caída, en su escándalo. Y mientras tanto, lejos de las cámaras, en silencio, una mujer empezaba la suya propia, una desaparición que duraría décadas. La de él fue una caída ruidosa, llena de titulares. La de ella fue una caída muda, que casi nadie notó. Y si lo piensas, ahí está toda la diferencia entre tener poder y no tenerlo. Cuando un hombre poderoso cae, el mundo entero lo ve, lo comenta, lo juzga, pero también, con el tiempo, lo deja regresar. Le permite escribir su versión, defenderse, reinventarse. Cuando una mujer sin más poder que su fama cae, lo hace en silencio, sin que casi nadie lo note, y el mundo simplemente sigue adelante sin ella, sin preguntarle nunca cómo se siente,
sin darle nunca la oportunidad de contar su lado. Él tuvo libros, ella tuvo silencio. Y nosotros, 30 años después, todavía nos preguntamos cuál de los dos silencios esconde más. Yo creo que el de ella, porque el silencio de un hombre que escribió 3 libros para defenderse no es un silencio de verdad. Es una elección cómoda de qué contar y qué callar. El silencio de Adela, en cambio, es total. 17 años sin una palabra. Ese es el silencio de alguien que aprendió, a un precio altísimo, que hablar nunca le sirvió de nada. Y sin embargo, 30 años después, de los dos, la que sigue despertando preguntas, la que todavía nos quita el sueño, es ella. Porque el poder de verdad no hace ruido, pero el silencio de una mujer a la que el poder rozó, ese silencio, con los años, se vuelve ensordecedor. Y quiero dejarte con una idea antes de despedirnos. A lo mejor Adela hoy es feliz. A lo mejor encontró, lejos de las cámaras, una paz que esta industria jamás le habría dado. A lo mejor tiene una vida tranquila, gente que la quiere, días sin que nadie la persiga. Eso también es posible, y de corazón espero que así sea. Pero hay una diferencia enorme entre el silencio que eliges desde la paz y el silencio que eliges desde el agotamiento. El primero es descanso. El segundo es una herida que aprendió a callar. Y por todo lo que hemos visto hoy, por la sombra que la persiguió desde joven, por el poder que rozó su vida, por la forma brusca en que se borró del mundo, yo me temo que el suyo se parece más a lo segundo. Ojalá me equivoque. Ojalá, en alguna casa de Miami,